va a estar va a estar siendo grabada la sesión con la finalidad después de que alguien quiera consultar alguno de los datos o de lo que se comparta dentro de de la sesión, pues pueda hacerlo. Y pues de entrada, muchísimas gracias por aceptar la invitación. A nombre de la coordinación de la licenciatura en psicología de la UAM Xochimilco, pues te agradecemos el que puedas compartirnos eh, esta, esta sesión en particular. La idea es un apoyo modular que se da para los estudiantes de la licenciatura en psicología, en particular de cuarto trimestre. Es un módulo que se llama Sujeto y Cultura. Básicamente en este módulo es de cuarto trimestre. En este módulo los chicos aprenden tres ejes centrales. Uno de ellos es el mito, la cultura, la subjetividad y cómo se interrelacionan estos procesos. Y dentro de esto, las diferentes corrientes de la psicología. Entonces, tuvimos ya dos sesiones previas. En una fue de psicoanálisis y la otra sesión previa fue de psicología social con el maestro Rafael Raigadas. Y entonces, tú nos estarías haciendo el favor de dar esta otra sesión. Entonces, pues nuevamente agradecerte y pues daríamos por iniciado. Nada más déjame decir un poco de tu currículum. No lo voy a decir todo porque es muchísimo, son varias hojas, pero pues la idea es también que las personas que nos están haciendo el favor de escuchar, pues puedan tener idea de cuál es tu formación profesional. Nada más que tengo un problema técnico y no me abre el archivo, pero ya se está abriendo. Este, Permítanme un segundo. Se resiste el archivo a abrir. Ujú. Este, ah, Híjole, no sé si nos puedas hacer el favor un poquito, ayudarnos con con una parte, con alguna parte de tu currículum, por favor. Ah, sí, bueno, estudié psicología y después estudié, eh, hice dos posgrados ahí en el Instituto Mexicano de Sexología, que fue la especialidad y la especialidad en sexología educativa y la maestría en sexología clínica. Ya después lo que hice fue la maestría en psicoterapia gestal, la maestría en terapia familiar, la especialidad en Rogers, porque me interesó los enfoques en psicoterapia. Ujú. Y algo Ujú, que confundía un poquito era que cada enfoque planteaba que era como el mejor, el único. Ujú. ujú, Entonces yo me di a la tarea de estudiar la mayoría, ¿no? ujú, Eh, y hice el doctorado en la acción psicoanalítica, y también hice la formación en psicodrama. Ujú. Eh, y fui aprendiendo como lo que en el 2000 más o menos era importante, ¿no? La programación neurolingüística, ¿no? La hipnosis de Milton Erickson, ¿no? Con la gente de ahí de Arizona, y, y la formación de Wilhelm Reich, de ujú, orgoterapia, ujú. ¿no? La parte corporal, y actualmente pues me mantengo en ello, ¿no? Sigo, bueno, realmente no dejé de estudiar, ¿no? Me he mantenido más que nada porque siempre todo se hila, ¿no? Se hila, ¿no? Y eso me ha gustado, ¿no? Realmente de pronto vemos que pues realmente casi estamos hablando de lo mismo, ¿no? El ser humano solo visto desde distintos lados, ¿no? Algunos ven el cuerpo, otros ven la mente, otros ven los afectos, otros ven las relaciones, ¿no? Y, y sí, actualmente hay un evento que hacemos todos los martes donde revisamos autores, ¿no? Sociólogos, filósofos, gente que tiene algo importante que decir en este momento de la historia para entendernos mejor, porque el mundo ha cambiado rápidamente en poco tiempo. Ujú. Incluso COVID-19 dio un avance tecnológico enorme. Ujú.
Entonces, nuevos elementos ya es más clara estos cambios generacionales, ¿no? De lo que se le exige al ser humano actual. Ujú. Y bueno, es como la línea que he seguido, ¿no? Realmente siempre las humanidades, ¿no? Y distintas áreas de las humanidades para poder realmente comprender mejor. Ya ni siquiera el ser humano, comprenderme a mí mejor y comprenderme a mí en el mundo, ¿no? Porque eso nos ayuda a entender mejor lo otro. Ujú. Pues muchísimas gracias. Ya escucharon un poquito del currículum, aparte de tener algunas certificaciones, reconocimientos, por ahí algunas publicaciones, pues te agradecemos muchísimo que puedas brindarnos tu tiempo y si por favor das este inicio a tu ponencia, sería un placer escucharte y por aquí estamos cualquier cosa. Ok, perfecto. Yo puedo compartir, ¿verdad? ¿O me tienes que Sí, autorizar? creo que sí. Sí, sí, puedes compartir. A A ver, ver, si quieres checar. Si eh, alguien de la coordinación también nos podría ayudar, por favor, para que pueda compartir, Carlos, por favor. aquí creo que está, ya listo, perfecto. Sí, Sí, entonces, sí, genial. Vamos entonces a centrarnos de la psicoterapia gestal, ¿no? Eh, en lo que se llaman interrupciones en el contacto, que así le llama Fritz Perls, ¿no? Y voy compartiendo y voy agregando elementos. En psicoterapia gestal conviene enseñar estos fenómenos, que son las interrupciones en el contacto, no solo como lo llamó eh, Anna Freud, ¿no? Los mecanismos de defensa en el sentido psicoanalítico, sino que a nosotros, sobre todo, nos interesa como le han llamado en la historia resistencias, mecanismos de la neurosis, perturbaciones del límite de contacto. Y en este libro, que es una reedición, Fritz le llama mecanismos de interrupción en el contacto. ¿Y por qué le llama interrupciones en el contacto? Fritz intenta explicar, eh, bueno, me regreso todavía un poquito más. Fritz, el médico, y en esa época el psicoanálisis pues está creciendo muy, muy bien. Está pues Fritz con todo su equipo, con Abraham, Ferenczi, todos los buenos de la época, Adler, Jung, y pues, pero viene la Segunda Guerra Mundial y tiene que salir por su condición de ser judío. Karen Horney y Eric Fromm le ayudaron a llegar a Sudáfrica. Ujú. Incluso son los que le ayudarán posteriormente a llegar a Nueva York. Pero bueno, va a Sudáfrica. Bueno, estoy acortando mucho la historia, pero ya en Sudáfrica se crea el Instituto del Psicoanálisis de Sudáfrica. Ahí recordemos que en Sudáfrica era colonia británica. Entonces, obviamente no fue que a las comunidades de Sudáfrica fuera a hacer psicoanálisis, pues no, no, ellos no lo requerían, pues tienen sus propios rituales, sino a la gente que había llegado. Le fue muy bien, vamos a decir que en esa época se hizo rico, se compró un avioncito y estaba en su avioncito, se iba después de la Segunda Guerra Mundial, se iba a Suiza a esquiar, realmente tenía una vida muy bien, muy holgada, pero necesitaba ese reconocimiento. Ujú. Y entonces va al Congreso en Viena de Psicoanálisis a presentar algo que él decía que las resistencias eran orales. Ujú. Cuando se habían marcado que eran anales. Entonces él consideró que era muy positiva su intervención y en su fantasía pensaba que cuando Freud lo escuchara, lo iba a hacer como un tipo segundo hijo, así como ahora sí, Jung, Adler, Ferenczi. Ujú. Y pues resulta que primero Freud ya está muy mal de salud. Y entonces, pues realmente no le interesa mucho su intervención. Y a los psicoanalistas no les gustó absolutamente nada. Entonces se burlaron y él dice, mejor voy a ver a Freud a su casa. Y ya que llega, la abrió a Ana Freud y le dije, espéreme, voy por mi papá, ya le explica rápidamente su propuesta. Y Freud le dice, ¿y cuándo te vas? Dice, entonces se quedó congelado. ¿Mm? De ahí dice Fritz que creó una técnica que se llama hábil frustración.
por ese momento que vivió. Entonces decepcionó muchísimo. Y ahí podemos ver tal vez como un acercamiento hipotético que Fritz en la vida real, pero Fritz en la vida real fue muy rechazado por su padre. Mm, No, no hubo una buena relación. Entonces la fantasía era que se iba a reparar con Freud, porque durante muchos años estuvo formándose como psicoanalista. Con Wilhelm Reich fue uno de sus analistas más reconocidos y varios buenos de la época. Entonces, ahora sí ya era la reparación. Recordemos que Freud dice que en la compulsión a la repetición repetimos para poder reparar. Entonces, pues va a la posible reparación y no se da. Y pues le dolió muchísimo. Regresando a Sudáfrica, él quiere reescribir su tesis que llevaba y le llamó Yo, hambre y agresión. Y ahí va a tomar y tejer ideas de John Smoot. Smoot era el que era tipo presidente en Sudáfrica, de origen británico, y él había tomado mucho pensamiento de las comunidades y hablaba sobre holismo. Una de sus obras es el holismo, él es el creador de ese equilibrio que debe haber entre los seres humanos, la naturaleza, etc. Fritz lo toma y entonces intenta traducir el psicoanálisis a un nuevo psicoanálisis, como lo ha hecho Reich, Wilhelm Reich, como lo ha hecho Adler, como lo ha hecho muchísimos. Y se queda con esa versión, pero tampoco recibe muy buena aceptación. Además es un libro, a diferencia de muchos otros psicoanalistas, muy mal escrito, realmente muy mal escrito. No era su fuerte de Fritz escribir. Y bueno, después ya se da la posibilidad de ir a Nueva York. Y se va. Nuevamente Eric Fromm y Karen Horney lo invitan al Instituto de Psicoanálisis de Nueva York. Y empieza a hacer psicoanálisis, pero él ya tiene su visión diferente, porque los que se están reuniendo es como le vamos a decir la segunda generación. Los que no fueron alumnos directos de Freud, pero fueron alumnos de los alumnos. Y entonces están creando una forma de ver el psicoanálisis de manera distinta. Ya es la posguerra, ¿no? Y llegando a Nueva York, bueno, trabaja, pero empieza a hacer modificaciones. Poco a poco ve que hay otras personas que hacen cosas, Eric Berne con el análisis transaccional, Carl Rogers con la terapia centrada en el cliente, un exalumno y paciente de Wilhelm Reich, que es Lowen, porque recordemos que a Reich lo agarra la CIA, lo llevan a la cárcel y muere ahí. Eh, y todos, había un autor que es muy importante, que es Alan Watts, que es un buen científico, pero se interesó mucho por lo de Oriente, entonces lo llevó a Norteamérica. Entonces, de ahí aprendió y él dijo, voy a crear, o no lo dijo, más bien fue como una parte de un editor que le dijo, ya que das conferencias y eres famoso, ¿por qué no escribes un libro? Y salió este libro, Terapia Gestalt, Excitación y Crecimiento de la Personalidad Humana. Y realmente Ralph Hefferlein era un profesor de universidad. Realmente podríamos decir que él lo utilizó un poquito para que tuviera acceso a las universidades y se viera más científico. Paul Goodman era un filósofo contracultura y a él le dio el libro de Yo, hambre y agresión y le dice, reescríbelo para algo más aquí de la época, ¿no? Y como es filósofo y todo, Goodman lo escribe. Creo que le dieron $500 por la edición del libro y él le dio 200 a Paul Goodman y él se quedó, yo me quedé con 200 y le tocaron a Hefferland 100. ¿No? Digo, ahorita no veríamos que es algo tan representativo, pues yo creo que en los 50 fue más o menos importante la cantidad, ¿no? Y de ahí sale este libro que es como, entre comillas, más bien, es el primer libro que se escribe de psicoterapia gestal. Ahí Fritz quiere hacer algo, quiere poner la mitad de teoría y la mitad de práctica.
pero el editor dice, va a ser muy aburrido, mejor primero ponemos la práctica y después la teoría. Por eso el libro se divide en dos. Eso no es nuevo, eso lo hacen varios libros en psicoanálisis. Primero explican la teoría y después explican el método. Eh, y entonces intenta traducir, pues que ha estado de psicoanalista muchos años y nunca deja de serlo. Más bien cambia el discurso. Pero si vemos los videos que hay de sueños en internet, vemos que realmente la mente psicoanalítica está ahí. Porque él dice, no interpreten. Y de pronto dices, pues acaba de interpretar. Nos dijo hace un minuto que no lo hagamos. Bueno, es que como él estaba enseñándole a muchos hippies, él decía, no interpretes en el sentido de psicoanalíticamente. ¿Por qué? Pues porque no saben psicoanálisis. Entonces, cuando la gente no sabe psicoanálisis, quieren interpretar pues de una forma linda, pero lejana a la realidad. Entonces dijo, no, 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 céntrense en lo que está pasando. Ujú. También una traducción mal es pensar y racionalizar. Él decía, no racionalices, y se traduce como no pienses. Pero recordemos como psicólogos que pensar es un proceso psicológico superior, es algo de lo más alto que podemos hacer. Entonces muchas veces los gestaltistas dicen, no pienses, por la tradición de traducción, pero no, lo ideal es que piense la gente. Ujú. Este que está en la fotografía es Joseph Zinker. Él dice, hay que ir a las formas de ajuste creativo. Este gestaltista era artista, escultor, pintor y le gustó la psicoterapia gestal y se metió. Ujú. Y después empezó a facilitar procesos de terapia. Uno de sus libros básicos es El proceso creativo. Ujú. Entonces dice, las formas de ajuste creativo que alguna vez protegieron al organismo pero que se vuelven rígidas y empobrecen el contacto cuando se cronifican. Porque Fritz parte de lo siguiente, quiere dar una explicación de cómo se construye la realidad. Entonces dice, hay un organismo dentro de un ambiente y en la frontera del organismo y el ambiente surge el self. Y el self, y en esa frontera es donde va a acontecer el encuentro. Uh-huh. Y fluimos o nos detenemos o se interrumpe. Ujú. Entonces, lo que nos está diciendo Sinker es que nos adaptamos creativamente y eso lo vemos bien de la vida. Bueno, en psicología bien podríamos pensar en adaptación. Ujú. Es que Fritz, como no es psicólogo, él recrea su lenguaje. Ujú. Pero vamos, lo que es el organismo y el ambiente es adaptación. Ujú. Es como pues, muy, muy básico. Cuando hace frío, pues nos ponemos una chamarra. Hace mucho calor, no nos ponemos chamarra. Tenemos hambre, comemos. No tenemos hambre, no comemos. Entonces, cuando Zinker dice que lo que va pasando es que a veces estos procesos que nos fueron útiles dejan de ser útiles. Ujú. Pero no nos damos cuenta hasta que nos crea cierta crisis y empezamos a generar la conciencia de ver qué nos acontece, por qué no podemos avanzar. Ujú. Desde esta perspectiva, la meta clínica no es romper la defensa, porque regularmente, en la mayoría de las ocasiones, a muchísimos colegas y a mí, los mecanismos de interrupción del contacto o mecanismos de defensa en el psicoanálisis nos los enseñaban como si fuera algo malo que hacemos. Como que yo algún día voy a dejar de proyectar, algún día voy a dejar de introyectar, de negar, de racionalizar. Y no, 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 no. Son mecanismos de defensa o podemos hasta verlos como mecanismos de protección. Nos protegen frente a la realidad. En el psicoanálisis el mecanismo de defensa surge para protegernos de la realidad más cruda. ¿Y cuál es? Que vamos a morir. ¿Mm? Por eso Jean Paul Sartre dice que la vida es un absurdo, porque como a él le gustaba mucho el teatro, decía, ya sabemos cuál es el final, todos vamos a morir. Entonces por eso decía que la vida es un absurdo, ¿no? Digo con más profundidad, claro. Y entonces aquí Fritz lo que dice es que han funcionado también para protegernos. Ujú. Va a variar un poquito, pero que vale mucho la pena la concepción.
Ujú. No es para decir que es mejor que el psicoanálisis o el psicoanálisis mejor de la psicoterapia gestal, porque yo creo que esa es una conversación inútil, porque todas las psicoterapias o todo lo que habita en el jardín de la psicoterapia, todos los enfoques sí funcionan y también funcionan muy bien, solo que depende qué quieres tú entrar en contacto. Vas con los terapeutas existenciales, es un tema. Vas con los rogerianos, es otro tema. Vas con los diversos corporales, es otro tema. Vas con psicoanálisis, puede ser lacaniano, freudiano, kleiniano, eh, o cualquier otro. Ahorita está haciendo ya fuerte otra vez Ferenczi. Bueno, y no es que uno es mejor que otro, solo que no todos los enfoques a veces es el momento al que vamos. Voy a inventar que por primera vez voy a psicoanálisis y no entendí nada. Me fui porque dije, pues no me dice nada, ¿no? O peor, si voy a un lacaniano y corta la sesión, yo me quedo, ¿qué es esto? Ujú. Porque no tengo el contexto. Fuera estudiante, digo, ya entendí por qué hizo lo que hizo. Ujú. Pero cuando no, mucha gente se frustra, porque yo creo que ha sido un poquito de error de, de los terapeutas, de los psicoanalistas, explicar un poquito en qué consiste al paciente, porque uno llega en frío y pues no entiende. Ujú. Y la gente tiene la idea de que viene con los médicos. Doctor, tengo esto, ¿qué hago? Mira, haga tal cosa y se le quita. Entonces, no funcionamos así, ¿no? Nuestro trabajo consiste en ponerle palabra a lo que aún no tiene palabra, que son los afectos. Ujú. Bien, entonces dice, no es romper las defensas, sino volverlas objeto de la conciencia. Y ahí en la obra de la psicoterapia Gestalt hay dos formas de nombrar conciencia, conscientious o awareness. Y una es como focal y otra es global. Ujú. Y quien lo explica mejor es en el 1971 John Stevens y dice, la conciencia se estructura de tres elementos. ¿Qué pasa en el mundo interno? Mi respiración, la tensión muscular o cualquier cuestión que pueda acontecer, incluyendo los afectos. Ese es el darse cuenta del mundo interno. El darse cuenta del mundo externo es todo lo que pasa de mi piel hacia afuera, lo que observo, lo que escucho, lo que puedo saborear, los aromas, el tacto. Ese es el mundo externo. Y tercero, el darse cuenta de la fantasía, donde están los pensamientos, imágenes, las representaciones mentales, los sueños. Entonces dice, cuando los tres podemos fluidamente pasar, eso es lo que llama awareness. Eso es lo que se busca en la psicoterapia. Ujú. Ejemplo, una persona llega y les cuenta una situación que les genera un problema. Entonces, para saber si es o no un problema, después de que se los cuenta, usted le pregunta, ¿y esto para ti cómo es un problema? Porque a veces se dan cuenta que no es un problema, es una queja. Ajá. Entonces, para diferenciar de queja, pues queja es simplemente una parte catártica. Un problema y diferente a dificultad. La dificultad es una situación que se presenta, pero tiene los elementos para resolver. Y un problema es una situación que se te presenta, pero no tienes tú los elementos para resolver y requieres apoyo de otros. Ejemplo, que se me infecta una muela, pues soy psicólogo, no soy odontólogo. Entonces, ¿qué hago? Pues le hablo al dentista, hago una cita y voy a que me atienda. Ujú. Si estoy haciendo ejercicio y me lastimo, pues voy con el fisioterapeuta. Ujú. Me enfermo de la garganta o algo, pues voy con el médico. Eh, que se dañó el motor de mi auto, pues le llamo a los expertos, ¿no? Que lo resuelven. Entonces nosotros continuamente estamos en una interacción con el mundo porque nos nutrimos y nos apoyamos porque no todo lo podemos resolver. Ujú. Ahora sí, ahí nos recargamos y entramos en relación con el ambiente. Pero si yo lo puedo resolver, bueno, no pasa más. Ujú. Entonces, bueno, dice, y abrir alternativas más flexibles de contacto, apoyo y autorregulación. El apoyo es que Fritz, y yo creo que la psicoterapia gestal, una de los conceptos que va a trabajar muy serio, muy fuerte, pero no es que lo esté mencionando todo el tiempo, es la responsabilidad.
que yo me haga responsable de mis acciones y logre diferenciar cómo yo coparticipo en un conflicto. Y lo que puedo hacer es lo que está en mis manos. Ujú. Tal vez esto parezca una obviedad, pero ejemplo, cuando llegan las personas a terapia o en terapia de pareja, ejemplo, en terapia de pareja, cada uno se queja del otro. ¿Mm? Ahora sí, hay proyección. Es como que se vuelven expertos de la otra o del otro, pero ignorantes de sí. Entonces, cuando les preguntamos, ¿y qué te pasa a ti con eso? Me molesta, lo que ya nos digan, entonces ahí ya no está hablando de él, ella. Entonces, continuamente nuestras intervenciones es para que asume esa responsabilidad y desarrolle el autoapoyo. ¿Mm? Y este autoapoyo es que qué cosas sí puedo resolver por mí y qué cosas no puedo resolver y o tengo que aprender o qué voy a necesitar para resolver. Uh-huh. El eje clásico del inicio de la obra incluye los siguientes mecanismos de interrupción en el contacto, ¿m? Que es introyección, proyección, retroflexión y confluencia. Ahorita los voy a ir explicando. Vamos a imaginar que nosotros vamos caminando y el mecanismo que interrumpe el contacto, el bloqueo, la resistencia, porque así lo nombran distintos autores, pensemos que está así. Ejemplo, nosotros no toleramos que nos vaya mejor. Toleramos mejor que nos vaya peor. Un ejemplo que alguien quiere lograr unos resultados en el gimnasio, no es que lo ignore, o no es que no sepa, o no es que no sepa con quién ir. Tal vez si le dice al instructor, ya le pone ejercicios específicos para que logre los resultados. Empieza a ir una semana, 2 semanas y deja de ir. Ya se aburrió. Ya. Entonces es, ¿por qué si ya sabe el camino, deja de hacerlo? A una persona le dicen, haga esta dieta, va con el nutriólogo para que logre tales resultados. Va bien y después lo deja, que no puede, que se le antoja otra cosa. ¿No? Entonces toleramos poco que nos vaya bien. Ujú. No es que no sepamos cómo mejorar, de que sabemos, sabemos. Es más, ahorita hay tanta información que podríamos accesar y hacer, pero lo que no sabemos es que está la resistencia empujando. ¿Por qué la resistencia es eso y no nos permite salir? Porque es como si fuera una evaluación de la autorregulación organísmica, porque cada vez que nosotros crecemos, obtenemos poder. Y es, ¿qué voy a hacer con ese poder? Los griegos decían, demasiado poder mata. Entonces, nuestro organismo lo que está haciendo es que podamos digerir realmente el poder que está en nuestras manos, y que yo pueda demostrarme a mí mismo que sí lo puedo sostener. Vamos a imaginar que es muy común escuchar que iban unos muchachos en Cuernavaca, a la carretera o a una carretera y se estrellaron. Ujú. Iban en un carro de última generación. Y dicen, pues, ¿qué pasó? Ya tenían un supercarro, ya podían pasarla bien. Sí, demasiado poder mata. Es diferente que cuando la gente trabaja, junta dinero, compra su auto, rara vez va a estar corriéndolo, este, mm, llevándolo al límite, etcétera, ¿no? Posiblemente quien se estrella es a quien o se lo regalaron, o quién sabe, pero fue demasiado poder y no lo logró sostener. Los desarrollos posteriores agregan con frecuencia como mecanismos que interrumpen el contacto la desensibilización, y esa sí hizo muy famosa porque le gustó mucho a no solo a la psicoterapia gestal, a otros enfoques, porque le pasaba al ser humano. El ser humano empieza a dejar de entrar en contacto. Por eso hay obras en los 70 que hablan de cuerpo, mente, ¿m? De cómo hacer esa integración, hasta la fecha. ¿M? Porque la sociedad pide algo y el cuerpo quiere otra cosa. Ujú. Ejemplo, cuando somos niños lo que queremos es correr, jugar, convivir y nos dicen, siéntate, fórmate, toma distancia. Entonces, pues por la autoridad nos empezamos a someter. Ujú. La psicoterapia lo que busca es recuperar lo que se reprimió, que volvemos a, Winnicott diría, a la capacidad de juego.
¿no? Maslow diría la expresión creativa. Jacobo Moreno diría la espontaneidad, que es poner la emoción en acción. Ejemplo, que conocen a una persona que en cuanto se conecta, empieza a ser como estando pero y cuenta chistes, y es muy gracioso, y sorprende. No es que se haga el chistoso, sino que en verdad es graciosa o gracioso, porque está haciendo esa espontaneidad. Si yo no soy espontáneo y quiero hacerme el chistoso, la gente se da rápidamente cuenta que me estoy haciendo el chistoso y deja de ser chistoso. Pero la gente que es, pensemos, un buen este, actor, logra eso y entonces se vuelve famoso. O en cantantes muy recientes, pensemos, bueno, ya murió, pero Juan Gabriel era uno de ellos, que estaba en su concierto y a veces si la gente le gustaba, él se conectaba y se conectaban y seguían, a veces duraba muchas horas sus conciertos. También que lo hace muy bien es Luis Miguel. ¿No? Nos gustaron, ¿no? Pero lo hace bien. Es como, hay varios artistas que los ves que empiezan a cantar y el público están ahí. Empiezan a cantar y de pronto la gente empieza a entrar, empieza a entrar, empieza a entrar y de pronto ya todo el teatro, el estadio entran en esa conexión. Es por la espontaneidad. A ese efecto le llamó Jacobo Moreno el efecto tele, ¿m? Como donde todos se conectan. Vamos, lo que vimos ayer, bueno, sí, tuve la oportunidad de ver el partido, ¿no? Estaba el efecto, ¿no? En México, ¿no? De que se puede, y luego la gente fue al Ángel y estaban riéndose, permiso para ser espontáneos, permisos para dejar la rigidez, permisos para bailar, mojarse, ¿no? Jugar, divertirse. Ujú. El egotismo y la deflexión, ahorita los voy explicando. Clínicamente, su ubicación se entiende mejor si se articula con un ciclo de contacto-autorregulación. Hay mecanismos que bloquean la sensación, otros la toma de conciencia, y de esta manera. Bueno, este es el libro que les digo que es el primero. Esta ya es una reedición. El que llegó a México, o el que se hizo en México, era de Fondo de Cultura Económica. Y estos libros de esta imagen son de una española que es Carmen Vázquez, que tiene su editorial, y ha sido muy enriquecedor porque ya como 20 libros de varios gestaltistas de todo el mundo que los traduce y los edita. Digo, el único problema es que hay que pedirlos de España y a veces que entre que los compramos en euros y pagamos en el envío en euros, pues ya suben. Aquí en México a veces es muy, muy raro conseguirlos, pero no es imposible. Y este es el segundo, bueno, este no es de Gestalt, este es de psicoanálisis, pero es un libro que escribe Fritz y por eso a veces históricamente lo leemos. ¿No? Pero fíjense que la mayoría de los gestaltistas, si no diría casi el 90%, nunca lo ha leído, porque como es medio de psicoanálisis y si no hemos tenido un acercamiento al psicoanálisis, es brutal, ¿no? Es denso, es aburrido, pero no, ya si más o menos entendemos del psicoanálisis, ya vamos viendo que pues se ve como quiso tejer un psicoanálisis con una nueva cuestión que es el holismo, y ya le metió otros autores. Un libro, si cuando queremos saber de historia, del enfoque, lo leemos, pero si no queremos saber, la mayoría se lo salta. Este sí es el primer libro. Este es el que decía de Joseph Zinker, el proceso creativo, que es el que le va dando un aporte porque es lo base. Este es un libro muy clínico. El otro es como de teoría y método, pero no tan claro. Este ya nos va diciendo qué hacer cuando estamos en las sesiones. Realmente Shepard, como nadie escribía sobre psicoterapia gestal, en esa época escriben este libro, a ver si se acerca, que es de Shepard y Fagan. Este es el primer libro como más, más fuerte de psicoterapia gestal. Este es el primero. Buenísimo. Hay muchos autores que ya más bien los reunieron.
porque tenían algo importante que decir sobre lo que se estaba construyendo. Hay un ejemplo, manejan autores como este, Volar sin alas, de Arnold Weiser. Este es un hombre que vivió gran parte de su vida en silla de ruedas y, y creo que tampoco las manos podía mover. Era una situación muy compleja. Por eso su libro se llama Volar sin alas, porque él no puede ni caminar ni creo que mover los brazos. Pero arroja una idea con una visión muy positiva del mundo, de que a pesar de todo, sí a la vida. Ujú. Entonces él también escribe en este libro de Fagan y Shepard para poderle dar vida a la psicoterapia gestal. Ujú. Este es uno de los libros más recientes de un mexicano, de Almada, Teoría y Método en Terapia Gestal. Este es podríamos decir, una síntesis de casi todos los libros que hay de psicoterapia gestal, ¿no? En sí, hace tiempo, hace años, recibí un financiamiento porque estábamos viajando a distintos países a presentar las investigaciones y, y reunimos, ahorita tenemos como el 95% de los textos en castellano de psicoterapia gestal. Digo porque ahorita ya salieron más, pero en sí no era un enfoque con mucha bibliografía, ¿no? Digo, pienso en psicoanálisis, que hay una abundancia enorme, pero en Gestalt no, hasta los últimos 5 años ha estado produciendo más continuo. Eh, y regularmente, el año pasado terminé un seminario que duró 8 años, que era revisar del A a la Z cronológicamente a la psicoterapia Gestalt. Y era ver qué decía cada autor. Ujú. Cronológicamente es para poder entender cómo evoluciona el pensamiento, ¿no? Bien, entonces, a ver, aquí los mecanismos cumplen una función reguladora frente a la ansiedad, a los conflictos y a la sobrecarga afectiva. ¿No? Y la terapia Gestalt toma este problema, pero lo va a reformular. Este libro es el mismo que les mostré, pero en su versión en inglés, el primero, ¿no? Eh, y algo importante para los mecanismos de interrupción es entender que hay dos momentos importantes. Dice, surge una vertiente más neoyorquina. Lo que pasa es que en Nueva York, que es donde se forma la psicoterapia gestal, que le llaman el grupo de los 7, ellos quieren ser teóricamente fuertes, como lo hizo Freud y sus alumnos. Pero Fritz, como que en esa época, 1951, 50, Fritz más o menos tiene 55 años. Ahorita 55 años, ya dicen que los 50 de ahora son los 30 de antes, ¿no? Este, ya está cansado. Ya vivió 2 guerras mundiales y además participó en los cuerpos médicos. Ya hizo muchas cosas, ya está cansado. Ujú. Ya no le interesa hacer tanta teoría. Él ya dice, mira, vamos a hacerlo así, así, más se va a la práctica. Ujú. Entonces de Nueva York le dan las gracias. Crea el instituto, le dicen, ya que no, y ya se va. Y estuvo en varios lugares, pero los más famosos es que se va a Cleveland. Y en Cleveland es donde se forma Zinker y ahí le llaman la escuela del corazón. Y a Nueva York le llaman la escuela de la mente, porque quieren teoría. Y en la otra son más afectuosos, por eso le dicen la escuela del corazón. Y hay un tercer lugar que se hace famoso, que es Esalen. Esalen era una tribu de indios americanos que tenían aguas termales, una zona muy bonita. Después llegaron, se las quitaron, la hicieron como un valle de pescadores. Después murió el dueño y sus hijos hicieron un centro como si fuera ahora de meditación, de yoga, de todos los que tuvieran algo importante que decir. Ujú. Porque son 60, 70, entonces es la época hippie. Quien tiene una visión del mundo importante, les daban espacio para hacer sus conferencias, sus talleres. Cobijaron durante una época a Fritz Perls y ahí es cuando hace un video que se hizo famoso, que está en internet, que es la entrevista con Gloria. Y
ahí le llaman la escuela de las tripas, porque ahí fue más catártico el asunto, más gritos, alaridos, golpear una almohada, ¿no? Y como que en la época era, wow, impresionante, era lo máximo. Ujú. Eh, y bueno, así se llamó la escuela de las tripas, ¿no? Y ya después la última morada de Fritz fue en Canadá, porque como estaba Nixon y no le gustaban muchas cosas a Fritz, mejor se va, cambia de país y se va al lago Cowichán. Ahí creó una villa con varios gestaltistas, entre ellas Barry Stevens, la mamá de John Stevens que escribe El darse cuenta. Barry escribe un libro que se llama No empujes el río, fluye solo. Y ahí son como, la idea era como una comunidad, porque era muy, como en ese momento era muy común, porque era una propuesta de los hippies, vivamos en comunidad. Ujú. Como ahora, así como si tuvieran varios amigos y compran un espacio y dicen, aquí hay que hacer hortalizas, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, y vivimos todos como un tipo eh, espacio muy democrático, sin líderes, todos tienen que saber qué hacer, y etcétera. Ahí fue su última morada porque ahí, no muere ahí, pero fue su último lugar. El problema deja de ser exclusivamente intrapsíquico, porque Fritz quiere marcar algo diferente. Freud dice que lo consciente, lo preconsciente, lo inconsciente, y él dice no, no va a ser intrapsíquico. Entonces la resistencia ya no se entiende solo como fuerzas del paciente contra el tratamiento, sino como un fenómeno que pasa en las relaciones con el otro, que ocurre en el límite de contacto entre el organismo y el entorno, incluido el paciente y el terapeuta. Es como aquí, entre nosotros, se presenta el mecanismo que sea, de sensibilización, introyección, retroflexión. Entonces la pregunta cambia a cómo sucede. Uh-huh. Sansenfield define la resistencia como un mecanismo relacional orientado a evitar un contacto pleno en el presente. Es como si voy a inventar que recibo la visita de una tía que no me cae muy bien. Y entonces mi cuerpo lo siente. Yo tal vez no me doy cuenta, pero me pongo un poco tenso. Ah, sí, pase, tía. Y me está preguntando cosas, ¿y cómo te va, sobrino, en la vida? Y yo no le explico cosas profundas, le explico cosas superficiales. Ujú. Porque estoy evitando el contacto pleno con ella, porque no me siento a gusto, porque no quiero abrirme, porque no quiero compartir. Sería diferente con una persona que me cae muy bien y sin que me pregunte yo le empiezo a hablar de mí y me meto muy bien a la experiencia. ¿Mm? Para el terapeuta hay resistencias, mientras que para el cliente muchas veces se trata de un intento de preservarse, mantener su integridad o evitar una vivencia sentida como peligrosa. El paciente no los muestra o no los estructura a propósito, porque recordemos que habitan en el humanismo se dice consciente y no consciente. En psicoanálisis consciente, preconsciente, inconsciente. ¿Por qué no dicen inconsciente en el humanismo? Porque no hay una teoría del inconsciente. Entonces ellos se quedan entre consciente y preconsciente. O consciente, no consciente le llaman. Si la defensa es si la defensa es una organización del contacto, la intervención no busca quitarla, arrancarla, sino hacer visible cómo funciona, qué protege, qué costo tiene y qué necesita ahora el organismo. Uh-huh. Peirce y desarrollos posteriores describen la neurosis como un trastorno del crecimiento y los mecanismos neuróticos como formas de evitación de contacto o perturbación del límite de contacto, que es lo mismo. No son errores morales, no es que yo proyecto a propósito y en mala fe, no, es porque es lo único que puedo en ese contexto. Sino son soluciones antiguas que se rigidizan. Lo he hecho y nunca jamás fui consciente que lo hacía, hasta que me lo van mostrando. Voy a inventar que tal vez digo que tuve un problema muy grave y lo platico como si fuera cualquier cosa. Cuando me hacen ver eso, que platico como algo trivial, algo importante,
Y tal vez me dicen, ¿y qué sentiste? Hasta ese momento, no, ¿por qué sentí? Puede que me pierda, puede que no identifique, o si tengo la sensibilidad, puedo poco a poco accesar. La mayoría de los pacientes no saben qué sienten. Es como si hubiera un enorme analfabetismo emocional. No sabemos qué sentimos. Lo explicamos con metáforas. ¿Mm? ¿Mm? Entonces, poco a poco se le pregunta al paciente cómo es, percibe cómo es tu respiración o percibe dónde hay tensión, que es darse cuenta del mundo interno para que pueda poco a poco percibir qué siente. Y en este contexto es lo que sientes, que era un símbolo. Y al símbolo o representante mental, cuando lo nombras, le pones palabra. Y palabra es pensamiento. ¿Mm? Ejemplo, niños, niñas que han vivido como cierto abandono en la infancia, tienen dificultades de simbolizar. Actualmente hay un modelo de Fonagy de Inglaterra que se llama la terapia de la mentalización. Y mentalizar es que yo no puedo representar mentalmente lo que siento. ¿Cuál sería la situación que ocurre cuando no podemos mentalizar? Que nos volvemos muy impulsivos. Me enojo y exploto. Y después me tranquilizo. Y tal vez, ¿en qué te pasó? No, yo, ¿de qué hablo? Porque yo no puedo mentalizar. Ujú. O yo no puedo representar mentalmente. Entonces, parte del tratamiento es lograr eso. Ahora que sientes esta emoción, pensemos que nos dice un paciente, es que me siento enojado. Entonces le decimos, ¿y en dónde sientes, en qué parte del cuerpo sientes el enojo? ¿Para qué hacemos esta pregunta? Para distinguir una emoción de un estado de ánimo. El estado de ánimo es que yo me imagino que estoy enojado. Por eso hay gente que dice, todo el fin de semana estuve enojado, todo el fin de semana estuve triste. Eso es imposible biológicamente, porque las emociones en intensidad no duran ni 3 minutos. Ujú. Pero como yo me estoy acordando de un problema que tuve, eh, cuando lo tuve, me sentí enojado o triste o asustado. Entonces, cada vez que lo pienso, digo, estoy enojado. Aunque ya mi cuerpo está relajado, ya mi cuerpo no expresa ninguna señal de estar enojado, pero mi mente me hace creer que sigo enojado, que sigo triste. ¿Mm? Es como los niños chiquitos, ¿no? A veces chocan, se enojan y dicen 5 minutos después siguen jugando como si nada. Así funcionamos, pero poco a poco aprendemos más a confiar en lo que pensamos que en lo que sentimos. Eso sería sí, una situación de desensibilización. Entonces vamos preguntándole cómo es su respiración, cómo es la tensión, para que identifique la emoción. Y ya que identifica la emoción, si queremos ayudarle a simbolizar, le podemos decir, ahora voy a poner algo así como, intenta hacer un dibujo de esa emoción. Estamos simbolizando. Ujú. Sinker dice que la meta de la psicoterapia gestal es que la persona tome conciencia de sus necesidades y actúe de acuerdo a ellas, utilizando sus recursos para obtener del ambiente lo que necesita sin destruirse a sí misma o a sí mismo, ni atentar contra los demás. Ujú. Imaginemos una pelea de pareja que le dice, ¿qué tienes? Nada. Ujú. O no simboliza lo que siente, o no sabe cómo nombrar lo que siente. Entonces su pareja, si es muy distraída, dice, ah, pues dijo que nada, pues nada. Pero si se preocupa y dice, bueno, es que te veo que, no sé, estás serio, estás seria, no hablas, actúas de esta manera. Eso que le dice es para ayudarla a centrar en el presente. Ujú. Y tal vez la persona pueda decir, pero si está en estado de ánimo, dice nada y está imaginando un algo que le llevó a sentirse enojada, enojado, o simplemente es una actuación por alguna razón u otra específica. Ujú. Los objetivos clínicos de la psicoterapia es tomar mayor conciencia del cuerpo, de los sentimientos y de qué acontece, qué está pasando, en qué momento ocurrió lo que ocurrió. Un ejemplo, en la terapia de pareja, lo que vemos es que todos los problemas son altamente repetitivos
Ujú. Suceden casi en el mismo horario. Decía un colega, tienen su horario estelar. ¿No? No es en todo el día, es en un horario específico, en un espacio específico, es de un tema específico. Uh-huh. Específico me refiero que es repetitivo. Uh-huh. O sea, siempre discute una pareja por dinero, ese es su tema central, o por falta de tiempo, o por falta de atención, o por la suegra. O sea, siempre es el mismo. No es que la pareja saque 80 temas, ¿no? Sacar 80 temas es una super pareja porque resuelven muy bien, sino siempre repetitivo. Y se activa con un gesto, una mirada, que la persona dice, no me gusta que me señalen, ahí va la pareja y le señalan, tú, que no me señales, ¿no? Esos son los detonadores. El tono de la voz, voy a inventar que a alguien no le gusta que le agarre la cintura y va a la pareja y le agarra la cintura, ¿no? O como dicen, no me gusta que la aprieten, dice la llantita y va y le aprieta la llantita, ¿no? Es como saben cómo molestarse y así activan el conflicto, pero no es tan consciente. Ujú. Digo, tal vez la molestia sí, pero ¿por qué lo hace? No sabe. Entonces nosotros lo que queremos es entender cuándo sucede para poder saber qué, vamos, qué es lo que quiere, qué quiere poner en palabras, pero solo lo lleva al acto. Pero si evaluamos cualquier conflicto continuo que hemos tenido con alguien, decía, en horario, en espacio, en tema, en detonador, este, vamos a ver la repetición, la estructura. Asumir propiedades sobre la experiencia en vez de proyectar. Es qué me pasa a mí en este encuentro. No que me ponga a pensar, no, yo creo que es porque su mamá no le quiso, o porque está traumada o atraumada, o no sé. Es así, pues, eso no suma mucho. Mejor es qué me pasa a mí. Esa es una riqueza enorme y habla de una función reflexiva. Ya no dejo fuera la responsabilidad, ya asumo la parte que a mí me corresponde de la responsabilidad. Porque si no es como el gato y el ratón, es un juego infinito y muy agotador. No, ¿qué parte de mí está aquí? Uh-huh. Desarrollar destrezas para satisfacer necesidades. A veces hay gente que dice, me da pena pedir. Bueno, pues tal vez ahí valga la pena ir revisando qué sucede, uh-huh, qué parte de ella, de la agresión, pone en los otros, la proyección, y se le retroproyecta, se regresa a la proyección. Regularmente para cuando proyectamos, el fin profundo que buscamos es que alguien nos retroproyecte, o sea, que alguien nos mande la misma proyección solo elaborada. Es lo que hace el terapeuta o la terapeuta. Uh-huh. Si tal vez lo decimos a un amigo, a la pareja, pues no tiene esas habilidades y yo proyecto y ella proyecta y terminamos en conflicto. Ampliar el contacto sensorial, porque por diversas razones hemos dejado de sentir. Es como podríamos sentir miles de cosas bellas, pero siempre nos centramos en las mismas de forma repetitiva y peor, a veces en las de displacer. Es ¿qué te da placer en la vida? Síguelo haciendo. Uh-huh. Sé consciente y disfruta. Pero uno de los temores sociales que tenemos es el placer. Uh-huh. Es como si sintiéramos que algo malo va a pasar. ¿Y por qué da tanto miedo el placer? Porque dejamos de controlar. Uh-huh. Y a veces para manejar nuestras experiencias ansiosas, depresivas u otras, buscamos controlar. No solo controlarnos a nosotras, a nosotros, sino controlar a los otros. Uh-huh. Es como si un enamorado, enamorada le habla por teléfono y le dice a su pareja, hola, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Mm? ¿Qué es lo que Michel Foucault hablaba sobre el vigilar y castigar, ¿no? En su tesis doctoral, que es el nacimiento de la prisión y cómo se estructura el control. Uh-huh.
Y ahí nosotros nos volvemos policía moral de la pareja, con quién habla, en dónde está, qué está haciendo, pero porque eso me preocupa o me debe interesar, porque ya es algo, ya es un introyecto de que yo lo tengo que hacer. Ujú. Y lo aprendemos de cómo lo hace papá, mamá, el ambiente, y yo lo replico hasta que me pregunto, ¿yo por qué tendría que estar al pendiente de todo eso? Ujú. Ahí ya viene la función reflexiva. Y yo puedo dejar de hacer cosas que me dañan y o dañan a la otra o al otro. Y asumir responsabilidades por las acciones y sus consecuencias. ¿Mm? No es de que, chin, es que estaba festejando el mundial y no me di cuenta. Dice, nada más. Siempre nos damos cuenta, ¿no? Hasta dicen la gente de AA, dice, ningún borracho come fuego. O sea, por muy borrachos saben lo que están haciendo. Ujú. Pero optaron por hacerlo. Ya después dirán, no, es que tomé, o cualquier otra cosa. Mm. La estructura gestáltica de los mecanismos de defensa. No existe un único diagrama canónico e indiscutido del ciclo de contacto, porque eso ha sido todo un debate, o no, ni siquiera es un debate, ha sido que cada autor crea un ciclo de contacto, lo crean de una manera, de otra, de otra. Todos nos prometen que es el mejor. Es como si yo hago mi ciclo, digo, no, el ciclo de Carlos Ramírez es el más completo de todos, ¿no? Y dices, bueno, sí, pero eso ya más bien es como una moda americana de que uno se actúa que inventa algo y después crea una certificación y se vuelve el negocio. Si lo vemos ya objetivamente, realmente todos están hablando de lo mismo, solo le están dando una forma de diagrama distinto. Uh-huh. No, para nosotros lo más importante es entender las fases y si lo haces en un circulito, en una campana de Gauss o como sea, entendemos. Uh-huh. Pero sí hay escuelas que dicen, este es el correcto. Por eso para mí fue importante que después de hacer la maestría, fue a un Congreso Mundial de Psicoterapia Gestal en, en Córdoba, en Argentina, en Villa Yardino. Y de pronto dije, ay, todos hacen distinta la Gestalt. Entraba a una conferencia y decía, nada de lo que vi en la maestría es esto. Y en ninguna conferencia que vi hacían lo que yo había aprendido. Y dije, hay tantas formas de ver, porque la psicoterapia gestal, como no hay una asociación internacional seria que regule las prácticas, cada quien inventa lo que quiere. En el psicoanálisis sabemos que la IPA, la que creó Freud y puso de presidente a Jung y de secretario no, de tesorero a Adler y así, sigue funcionando. Entonces, por eso a Jacques Lacan le dieron las gracias porque él dijo, yo acorto las sesiones. Dijeron, oiga, esa no es, o sea, ¿cómo? Si aquí la estructura es esta. No, pero para mí es así. Ah, bueno, pues está bien. Pero no puedes decir que eres de esta línea. Uh-huh. O bueno, lo puedes decir, pero no lo sacaron de la Asociación Internacional de Psicoanálisis, porque hay una forma, es como hay una metodología que guía para poder decir que uno hace algo psicoanalítico. Uh-huh. No es lo que se me ocurre. Pero lo que pasa en psicoterapia gestal es que cada autor, como no hay quien le diga que no, pues lo hace como quiere. Uh-huh. Y eso pues puede ser como una riqueza, pero si no lo entendemos de inicio, pues a mí me llevó muchos años entender que no era como yo lo aprendía, es era una visión dentro de muchas. Uh-huh. Y hay dos niveles al mismo tiempo. El primer nivel es que en el psicoanálisis se llama mecanismos de defensa. Y en Gestalt les dicen, algunos autores les dicen mecanismos de la neurosis. Les llaman resistencias, perturbaciones del límite de contacto, mecanismos de interrupción en el contacto y otros le dicen bloqueos. Todo está bien, solo depende del autor, pero realmente estamos hablando de lo mismo. No podría decir que podemos decirles mecanismos de defensa porque operan distinta en su estructura como se ve en psicoterapia gestal. El segundo nivel es que se organizan los mecanismos según el momento del ciclo de contacto que más frecuente se interrumpe. Uh-huh. Como veíamos en los ciclos,
¿no? Algunos hablan de que empezamos, pensemos el de la izquierda, dice empezamos en una sensación. Hay otros que dicen que empezamos en reposo y el cuerpo está en reposo, como en medicina, ¿no? En un estado basal y después llega una sensación. Aquí dice conciencia. Otros le dicen que ahí es la parte donde es formación de figura. Uh-huh. Y después viene energetización, otros le dicen movilización de la energía. Después viene la acción, viene el contacto pleno, otros ponen una fase aquí que le llaman precontacto, la realización, y ahí le llaman otros postcontacto, y final, retirada que le ponen. Uh-huh. Entonces, por eso dice que en cada de estas fases es que se interrumpe. Ejemplo, en sensación, cómo se interrumpe con desensibilización. En formación de figura, ¿cómo se interrumpe? Con proyección. Bueno, ahorita vemos. Desde una perspectiva gestáltica ampliada, podríamos ver desensibilización, proyección, introyección, retroflexión, confluencia, egotismo y deflexión. Hace muchos años ya murió, era un gestaltista muy bueno, este es Celedonio Castanedo. Yo le escribí porque en su libro no incluía proflexión. Y le escribí, oye, ¿por qué si existe no lo incluiste? Y él me dice, es que yo estuve en Cleveland y en Cleveland no se utiliza. Dije, ok, pero a mí me parecía como que yo lo veo en el psicoanálisis, que mientras más mecanismos es mejor, porque nosotros somos mejores neuróticos mientras más mecanismos de defensa tengamos. Porque sabemos que la persona con trastorno límite de la personalidad tiene mecanismos primitivos o los mecanismos que desarrollamos en la infancia y ya no desarrollan más. El psicótico pues no tiene mecanismos de defensa. Por eso no sabe cuándo está en la realidad y cuándo cruza la fantasía. Uh-huh. Pero Otto Kernberg, que es uno de los mejores autores de trastorno límite de la personalidad, dice que en estas estructuras neurótico, trastorno límite y psicosis, él los divide y dice, hay de alta funcionalidad, de mediana funcionalidad y de baja funcionalidad. Que sea trastorno límite no implica que no pueda tener éxito en la vida. No, no, hay gente muy exitosa que son de alta funcionalidad. Uh-huh. Creativos, trabajadores, inteligentes, etcétera. Muy, 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 muy bien. Uh-huh. Pero mucho dependerá del ambiente y de sus recursos internos que les ayuden a sublimar y resolver algunas cuestiones para poder seguir adelante. Bueno, nada más me quedo detener aquí. No sé si quieran hacer alguna pregunta o algún comentario. Así libre, ¿eh? No, no, no es. Parece que no, pero está muy interesante, ¿no? Esta parte de cómo puede estarse como construyendo, ¿no? Con un proceso terapéutico buscando una respuesta, porque finalmente el paciente va hacia eso, va hacia una búsqueda, a una posible solución, a una alternativa que libere ese sufrimiento psíquico, esa experiencia que no alcanzamos a procesar de la manera fluida, natural, como tendría que estar sucediendo, ¿no? Y nos viene a mostrar la sensibilidad de la existencia misma, ¿no? Exacto. Sí, porque realmente admitamos que como pacientes, primero no tenemos derecho a no saber. Ajá. Y saber nos ayuda a articular respuestas. Ah, pues yo ni sabía que me desensibilizaba. O yo no sabía que proyectaba mi responsabilidad. ¿Mm? Y eso ya es una guía muy importante. ¿Mm? Después, ¿cómo la vamos a hacer piel? Que es un poco nuestro trabajo en la academia, ¿no? Vamos viendo elementos teóricos, pero si no los hacemos piel, como que sabemos mucho, pero no nos está sirviendo para articular respuestas a la vida. ¿Mm? En cualquier carrera nos da respuestas para la vida, pero tenemos que tejerlas. No nos dice el libro, hazlo así, ¿no? Sino en nuestra experiencia poco a poco que no sabemos, empezamos a hacer una elaboración y de pronto decimos, ah, esto puede funcionar de esta manera. Uh-huh.
Ejemplo, quien estudia ciencias de la comunicación y ve a un periodista, yo creo que tiene la estructura de decir, ese no estudió, o ese sí estudió, o ese es una buena entrevista, o ese es un buen periodista. Ujú. Los que no estudiamos, pues no tenemos esa estructura. ¿No? Ujú. Sí. Y entonces me di a la tarea, les decía, de que le pregunté a Castellán sobre proflexión y porque Ladner, en un libro que se llama así, Terapia Gestal, a veces los libros no le cambiaron mucho al título, todo terapia gestal, psicoterapia gestal. Ya no le cambiaban como el subtítulo, ¿no? Pero todo era terapia gestal. Y ya en Ladner había visto Proflexión y ya después dije, es Silvia Crocker que lo escribe. Y ella no era gestaltista, pero fue la que integra este elemento. Y este mecanismo no lo va a hablar en el primer libro Fritz, ¿no? Y después, en un libro que se llama Contacto y Relación de Jean-Marie Robin, él incluye la difluencia. Bueno, es que en la fase en la fase del ciclo hay una parte que es confluencia. Confluencia es que yo me fundo con las necesidades del grupo. Vamos a imaginar que si estuviéramos en físico, dicen, oigan, vamos a comer, ok. Y alguien dice, oye, vamos a comer pizza. Y todos dicen, sí, pizza está bien. Y tal vez a mí no me gusta mucho la pizza, pero confluyo al servicio de la relación con el grupo. Ujú. Cedo. Si no pudiera confluir, digo, no, pues yo me voy a comer otra cosa y ahí nos vemos. Ujú. Bueno, confluencia es permitirse incluirse. Vamos, lo que vimos, bueno, si ven videos, noticias de ayer de la gente en el Ángel, confluyen. Ujú. La ola, confluencia. ¿No? Uno o participa, alguien puede no participar, pero participan y se hace la ola, es confluencia. Incluso vi un TikTok de que están en el metro y en las bocinas del metro dijeron, prepárense para la ola. Y está la gente ahí esperando el metro y dicen, a ver, la ola, y la gente hace la ola. Esa es confluencia. Hay gente que no le importó y no lo hizo, también, también. Ujú. La gente que no lo hace sería difluente. La difluencia es una persona que no tiene la capacidad de integrarse al grupo. Es como, bueno, vengo aquí, está toda esta gente que está en el grupo, pero les hablo pues porque necesito hablarles, porque por trabajos de equipo y cosas así, pero si fuera por mí ni les hablo. Y cuando se acabe este curso, nunca más los vuelvo a ver. ¿Mm? Y de pronto pasa, hay una obra que hizo Norina Hertz, es una economista de Inglaterra que se llama El siglo de la soledad. Dicen, vienen hordas de soledad, porque actualmente con los trabajos en casa o trabajo online y muchas estructuras otras, el ser humano cada vez está más solo. Porque ella se pregunta, ¿por qué la gente vota por la ultraderecha? Pues, ¿qué les pasa? Es que la ultraderecha hizo algo muy interesante. Pensemos, con Trump hizo, antes de este periodo, en el anterior, hacía el viernes de cerveza. Entonces, toda la gente que está en Estados Unidos sola, bueno, toda la gente, ¿eh? Un sector de gente sola, dijo, pues hay un viernes, ¿en dónde? Voy a inventar, si fuera aquí en México, en el péndulo, o no sé, o a la cervecería, ¿no? Pues voy. Y entonces ahí platico, yo un extraño que vivo solo, estoy solo, pues voy y ya empiezo a convivir, a platicar. En algunas sectas o mercenarios de la fe, los ponen a cantar. Ujú. Ya soy de la comunidad porque canto, porque bailo, ujú, porque soy alguien. Y en casa me siento que soy nadie. Entonces ellos captan a la gente solitaria. Entonces, sí, ustedes como psicólogos, en la parte de psicología social, ahora la gente es embaucada por soledad. Ujú. Hay un fenómeno, aquí en México pasa poco, o yo lo he visto más, un 1% lo he visto, pero pasa en Oriente que muchísima gente que trabaja comen solos o solas. Tal vez ustedes digan, pues no me pasa nada, pues, pero desayunan, cenan con alguien o almuerzan con alguien o están con alguien. Pero imagínense una vida donde no.
no hay contacto con otras. Digo, sí, la gente desconocida que cruza. Entonces lo que hacen en Oriente y ya en México lo están haciendo también, no me acuerdo el nombre, es una persona, pensemos, unos orientales que tienen como muchos platillos y se empieza a comer sus tallarines y de pronto se empieza a comer, no sé, ¿no? Comen, comen, comen. Entonces la gente lo que hace es poner su computadora o su tableta enfrente y los ven comer y ellos comen, como si estuvieran comiendo con otro. Ujú. Tal vez, no, bueno, a mí me pareció sorprendente, pero pasa. Ujú. Inglaterra y Japón son los únicos países que tienen un ministerio de la soledad, porque saben que es gravísimo el problema. No es cuando uno está solo y lo disfruta, no nos referimos a eso. Nos referimos cuando la gente se siente desolada. Y entonces significa que más o menos estar solo equivale al día a fumarse media cajetilla de cigarros. Así afecta a la salud esa soledad. Ujú. La gente se deteriora mucho, las defensas. Hay un alemán sociólogo que habla de energía social. Dice, como ahora tenemos mucho trabajo online o trabajo en casa, estamos solos, entonces la gente se le va haciendo su tanque de energía social y por eso el fin de semana los centros comerciales están llenísimos. Vamos a imaginar que en Semana Santa, si a usted le dicen, vamos a Acapulco, dice, no, que va a ser Acapulco, hay muchísima gente, ¿no? Dice, ¿por qué la gente va? Porque es gente que necesita mucha energía social. Ujú. Alguien dice, voy al centro comercial, pero voy el lunes, el martes, en la mañana que no hay casi gente, ¿no? Pero otros van cuando hay mucha gente. Se quejan, pero les gusta, porque esa es energía social. Ujú. Bueno, pero son fenómenos de los que nos interesan. Pensemos que no lo estamos haciendo los psicólogos y lo están haciendo otros colegas por otras razones, pero que a nosotros nos es muy importante esos estudios para ver qué le acontece al ser humano. En esto que decías Juan de inicio, que es el hombre y la cultura, algo así. De inicio dices, exacto, es como la cultura y sus prácticas han cambiado en tan poco tiempo. Ujú. La difluencia de Jean-Marie Robin consiste, bueno, ya les decía, en desviar la energía o la atención o la intensidad del encuentro. Poco participo en el grupo, como que me siento casi en la primera silla para entrar rápido y salir rápido. No es agresión contra la gente, no, 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 no. No es, simplemente es que algo me pasa, pero no me he dado cuenta que. Jean-Marie nos dice también que considera que existe el riesgo de convertir la Gestalt en una taxonomía de mecanismos. Y dice, no, 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 no creemos más. Aunque parezca raro, muchos gestaltistas no saben más mecanismos porque hubo como Fritz estaba o decía que estaba peleado con Freud, con el psicoanálisis, muchísimos gestaltistas casi sienten, eh, ¿qué será? No sé, como si hablan de brujería o no sé de qué tema terrible, hablar de psicoanálisis. Están cerradísimos a hablar de psicoanálisis o de leer de psicoanálisis. Y se puede entender porque a mucha gente que no le gusta el psicoanálisis, no es por el psicoanálisis así, por en sí, sino porque no lo entienden. Y entonces se frustran muchísimo. Y entonces ya se frustran y dicen, ay no. Y les llegan con unas metodologías más prácticas, ya esto sí me gustó. Pero no hay prisa. Si nos gusta estudiar, estudiaremos toda la vida. Entonces, paso a paso, sin prisa. Además, ahorita ya hay muchas conferencias online de todos los enfoques, ¿no? De psicoanálisis de los argentinos, de los españoles, de aquí de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, donde yo estuve. Está también el Círculo Psicoanalítico, aquí en México. Y yo creo que ha de haber otros también, pero no conozco los demás, la verdad. Pero hay es más, ya nos falta tiempo para ver y son muy buenas conferencias, muy, muy buenas conferencias. ¿No? Entonces, poquito a poquito, sin prisa. Pero yo creo que el único error que no hay que cometer es cerrarse y creer que un enfoque es todo.
no, no, eso es creo que podría ser un error, porque nuestra mente científica tiene que respetar todo lo que hay y nuestro trabajo es estudiarlo. Que no nos interesa a todos, ok, estudiamos uno, pero siempre estar abiertos a la posibilidad de ver cómo funcionan los demás. El objetivo central de la psicoterapia gestal no son los mecanismos de defensa, sino el contacto, la forma en que un organismo se orienta y se relaciona con su entorno en una situación determinada. Esto es lo que actualmente Jean-Marie le ha llamado la psicoterapia gestal de campo. Algo que pasa también es que hay que ser muy claros, es que aunque se está retomando, porque Fritz lo tomó la teoría de campo, que es este libro que tal vez puede ser que lean en psicología social, bueno, sí, hay un área, porque las carreras cambian, que es la teoría del campo, ¿m? En la ciencia social de Kurt Lewin. Ujú. De ahí sacan la teoría del campo. ¿Qué pasa? En los 70 hubo un financiamiento de unas conferencias que se llaman conferencias Macy y reunían a todos los inteligentes de Estados Unidos para ver algo, a ver cómo podían trabajar juntos. Y hablaban de física, de matemáticas. Entonces hablaron de la teoría del campo, que es de la física, porque todo ocurre en un espacio. Ujú. No hay algo que ocurra en un no espacio, ¿no? Entonces el espacio es el campo. Entonces, ejemplo, el sistema solar es un campo y habita los planetas y el Sol. Entonces ahí entran los químicos. ¿De qué está hecha la materia? Ujú. Ah, que voy a inventar. Urano tiene más éter, tiene más hidrógeno, tiene más no sé qué. Entonces ahí ven si hay posibilidad o no de vida. Ujú. Si son planetas gaseosos como Saturno, como Júpiter y Urano, pues no hay forma ni siquiera de que una nave aterrice, ¿no? Y así. Entonces ven de qué está hecho Marte. Y entonces ya, bueno, eso lo hacen los químicos, pero el espacio lo ponen los físicos. Entonces los físicos hablan de que todo existe en un campo. Y Kurt Lewin lo que hizo es tomar esta teoría y utilizarla como una metáfora de que todo pasa en un espacio psicológico. ¿Mm? Y entonces eso en esa época lo toma Fritz y dice, ah, está muy bueno eso, porque así ya te quita el psicoanálisis y pone una cosa nueva. Pero Kurt Lewin se equivocó. No existe un campo psicológico. Eso es una metáfora, no es ciencia. Pero él murió lamentablemente muy joven, a los 45 años. Bueno, ahorita yo creo que no los ven tan joven, pero ya después de que cruzamos la edad, ya los vemos jóvenes, ¿no? Y ya no le dio tiempo de reparar. Pero muchísima gente actualmente se sigue con una teoría que dejó de tener utilidad. ¿Por qué? Ahorita sí hay una que se llama teoría de los campos unificados. Ujú. Pero no es esa la que están hablando. Ellos siguen hablando de una teoría que ya está en desuso. Pero es una situación que a veces pasa en la psicoterapia gestal, que la gente no es muy leída. Les gustó más los experimentos. El sienta en la silla vacía, pon ahí y tal, y grita, y pégale un cojín, y se quedan en eso. Ujú. Por eso para mí fue tan importante leer todo lo que había. No el 100%, digo, tal vez el 95% para ver cómo era. Y después estar investigando todo lo que pasa, ¿no? Pero ahorita sí ha sido como una tendencia, la teoría de campo. Y digo, bueno, pues es que, pues ya, pues no tendríamos por qué estar hablando de ello. Ujú. Porque pues simplemente no, no, ahora sí no pasó. Y eso es una situación en muchas líneas de psicoterapia. La terapia familiar sistémica. ¿Por qué sistémica? Ah, por Bertalanffy, que habla de teoría general de los sistemas. Y dice Bertalanffy, yo nunca dije sistemas familiares o sistemas humanos. Yo estaba hablando de la física. ¿Mm? Pero alguien vio, ah, pues mira qué interesante, pero podríamos traerla para acá. Y las traen como metáforas. Eso es algo que ha hecho la psicología, tomar teorías de las ciencias llamadas duras y traerlas como metáfora. Stanislav Grof, respiración holotrópica. ¿Holotrópica de qué? De teoría de los
de los hologramas. Sí, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pero se escuchó interesante. Incluso tal vez han escuchado la física cuántica. Ujú. Ah, es que la física cuántica de la vida cotidiana, dicen. Y una ocasión que vino una persona que hablaba de la ley de la atracción, que es que la física cuántica, si tú vas a ir a Coyoacán, piensa que va a haber un espacio donde te estaciones y llegas y es, hay un espacio, fue la ley de la atracción. Entonces invitaron a unos físicos muy fuertes del Instituto Politécnico y le dicen, queremos saber en la física cuántica qué están investigando sobre esto. Y dicen, nada, eso no es verdad, es otra metáfora. Y eso es bien importante, porque si es metáfora es como una idea que se me ocurre, pero no es, no es. Y Gestalt, Gestalt viene de la psicología Gestalt. ¿Y qué dice cuando se hace famoso la psicoterapia Gestalt? Dice Kafka, que fue Kafka, Kuller y Wertheimer, los creadores. Bueno, Wertheimer fue su maestro de tesis doctoral, pero Kafka y Kuller fueron los que hizo la percepción del ojo, las leyes del cierre y todas esas. Y ellos dicen, nosotros nunca hablamos de psicoterapia gestal. Eso no tiene que ver nada con lo que nosotros investigamos. Pero increíblemente con el tiempo se hizo más famosa la psicoterapia gestal. Y la psicoterapia gestal fue porque a Fried le gustó la palabra. Era rara, era alemana, está en Estados Unidos. Porque dicen, hay que llamarle terapia de la concentración porque nos concentramos. No, terapia de la autenticidad porque buscamos que la gente sea auténtica. No, terapia de, y así le inventaban hasta que Fritz dijo, terapia gestal. Y Laura Peirce, que había estado con Goldstein, que era un psicólogo gestaltista, dice, pues si tú ni sabes de gestalt. Y no, pero se aferró y dijo gestalt. Y así se quedó. Y entonces ya lo quisieron después ponerle palabras de la psicología gestal. Figura, fondo, cierre. Pero realmente psicología gestal y psicoterapia, nada que ver. Más que palabras que es como, a veces dicen la figura, ¿no? Decimos en psicoterapia gestal. Pero tú no llegas con tu tía y le dices, tía, ¿cuál es su figura? ¿Verdad que no? Pues no. Es un lenguaje muy artificial. Pero digo, cuando entramos, pues nos gustan las nuevas palabras. Cada enfoque crea sus palabras, ujú, para crear su identidad. Ujú. Eso lo explica muy bien Pierre Bourdieu, ¿no? El sociólogo francés, ¿no? Cómo se busca crear una identidad y lo que la sostenga. Si ustedes crean un enfoque de terapia, crearán algo así, que nuevas palabras y todo para que se genere identidad. Se utilizan las que ya existen en el psicoanálisis, que van a decir, ah, es que eso que haces es psicoanalítico. Entonces, para diferenciarse, es lo que ha hecho muchos modelos de psicoterapia. Ujú. Bueno, estamos a un minuto de terminar, Juan. Si quieren comentar algo. No sé si alguna de las personas que nos está haciendo el favor de acompañarnos quiera comentar algo, quiera preguntar algo. Me parece ser que este esbozo se vuelve un esbozo muy interesante porque nos permite ver que la disciplina gestal como un proceso terapéutico ha ido mamando, ha ido completando de un universo psicosocial para tener un sentido, que no solamente es un lenguaje técnico, que intenta tener una profundidad que se vuelva trascendente para el sujeto. Es decir, ¿cómo atraviesas el alma si no tienes la herramienta? Pues utilizas las palabras, ¿no? Es esta famosa deconstrucción. La palabra no puede ser explicada por sí misma, necesita de otras palabras, ¿no? Esto que Jacques Derrida claramente dice es que la propia palabra no me alcanza para tener el sentido de lo que puede ser la trascendencia de este significado, ¿no? Y que se vuelve muy importante cómo aterrizarlo en un espacio de consulta, ¿no? En un espacio donde el sujeto está buscando liberar algo, ¿no? Incluso se me ocurre el hombre en busca de sentido, ¿no? O este juego de Eric Fromm, ¿no? Miedo a la libertad. Lo que pasa es que tienes un miedo a ser verdaderamente libre, porque la libertad implicaría el vacío y el vacío la ausencia, y la ausencia misma implicaría
estar y no estar, es el todo y la nada, es lo instituido y lo instituyente de Castoriadis, ¿no? Necesitamos el ejercicio radical de la memoria para saber quiénes somos y que esa contención nos dé un verdadero sentido de vida, nos dé una valía, nos dé este juego de la logoterapia, de pues busca una razón para morir, porque igual en una de esas encuentras una razón para vivir, y entonces el vacío que te dejó el destete del pecho malo de Melanie Klein podría estar teniendo un verdadero sentido en la existencia de la vida, ¿no? Ujú. Pues no, no sé si alguien de los que está escuchando nos quisiera preguntar o comentar algo, chicos. Bueno, aparece más bien un agradecimiento y por ahí de alguien que nos hizo favor de escribirnos. Pues no sé si quieras cerrar con algo, si nos haces favor de hacer un pequeño abstract, una síntesis para considerar o seguir repensando todo este universo gestáltico y pues gracias por aclararnos, ¿no? Esta parte donde una es la teoría, los principios de cierre, todos estos principios, pero que pues la parte terapéutica retoma y baja como jugando en la metáfora del fútbol, pues baja un buen balón para intentar meter, para intentar entrar en el alma de los sujetos, ¿no? Eh, Sí, que si analizamos muy profundamente la psicoterapia gestal, tiene fallos teóricos tremendos, pero lo que sí tiene es que la práctica es muy buena. El gran trabajo del gestaltista actual es cómo vamos a construir la teoría. Ujú. Porque es como si fuera un barco que ya flota, pero no sabemos, ahora sí como que parecía ser que flota de suerte, pero tiene su lógica. La experiencia ya clínica es muy enriquecedora, muy reveladora, porque en un sentido retomó Fritz lo mejor de todas las psicoterapias y conformó lo que se llama psicoterapia gestal, porque tomó de todos, de la época de lo mejor, pero no es un, este, un trabajo mal hecho. Incluso Fritz, en un video que se llama, bueno, sí, es así de Fritz, Percy y Gloria, ahí hizo una terapia de Gestalt como muy, diríamos, fuerte, invasiva, que tuvo todo un éxito en la época. Pero en los últimos 2, 3 años de Fritz, está hablando con Barry Steven, dijo que Barry lo confrontó y le dijo, oye, te pasaste, eso no debías haberlo hecho. Dice así, yo mismo sin querer le hice un gran daño a la psicoterapia gestal, porque parecía ser que el psicoterapeuta gestal era el que te confrontaba, el que hacía como esta, ¿qué será? Como si fuera alguien que para crecer te empuja, más que confrontar, casi hasta te violentaba. Ujú. Era duro, y hay que admitir algo, que eso es de Reich, el paciente ya sufrió mucho, no hay que traumatizarlo más, hay que irnos a su ritmo, porque cada paciente tiene un ritmo particular. Ujú. Alguien en 6 meses logra lo que alguien en 5 años, pero no es ni bueno ni malo, cada quien a su ritmo. Es como yo digo, no, no me cansaré, porque a veces los pacientes dicen, ay, ya te debo aburrir, siempre te repito cosas. Le digo, no, no me voy a cansar de escucharte. Yo estaré aquí. Ujú. Porque no nos repite la misma historia, porque siempre es un nuevo momento, una nueva forma de narrar, y esa historia tiene ahora un elemento nuevo. Nuestro gran trabajo es buscar esa distinción. ¿No? Si lo vemos en términos psicoanalíticos, es la compulsión a la repetición. Sí, pero en esa repetición busca la reparación. Y creo que saber que hay un espacio, la psicoterapia no solo es para tener problemas o cuando tenemos problemas, también es para entender cómo funcionamos, ¿no? Conocernos a nosotros mismos. Es un acto de amor, porque ¿por qué si doy mi vida al trabajo, a la familia, a todo, no tengo una hora a la semana para mí? ¿No? Porque nunca jamás hay nada, ningún proceso que yo conozca, puede ser que sí lo haya, creo que nos dé esa riqueza de hablar de nosotros, de que nos escuchemos nosotros.
¿no? Y de que liberemos esas partes traumatizadas en nuestro interior. Un ejemplo, pensemos que cuando tenía 5 años mi mamá me pega y yo volteo y pues, no tengo muchos recursos, tengo 5 años, pues ni hablar pude. Uh-huh. Entonces me infantilicé. Infantilizar viene de infancia. Infancia es infant, font es palabra, sin palabra. Los infantes eran los que no tenían palabra. Así le decían los romanos, los infantes. Cuando el niño está chiquito. Entonces a los 5 años, como cuestión psicológica, yo me quedo infante, sin palabra. Cuando ya voy a terapia, años después, le digo a la terapeuta o al terapeuta, es que mamá injustamente me pegó a los 5 años. Ahí le estoy dando voz al Carlitos que habita, que no pudo hablar hace. Entonces tuvo que esperarse, si fui a los 30 años a terapia, tuvo que esperar 25 años para que denunciara la violencia de mamá. ¿Mm? No es que la van a meter a la cárcel y nada, porque los papá, mamá que trabajamos son los interiorizados, no los reales, porque los reales hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron, pero los interiorizados no están ahí continuamente. ¿Mm? Y así es como hay muchos Carlitos de la infancia, adolescencia, distintas épocas que no pudieron hablar. Y por fin hay un espacio donde puede denunciar. Hablar es denunciar cómo fuimos tratados y empezar a elaborar. Uh-huh. No voy a ir a reclamarle después de la cena a mi mamá, está fuera de lugar eso, porque no tiene que ver con eso. Tuvo que ver con lo que acontece y sigue aconteciendo en mi interior. Pues sí, Juan, aquí yo creo que, digo, no habría más por el momento. Sí, sí, creo que hay muchas cosas que pueden estarse quedando incompletas, ¿no? En este universo de posibilidades donde la mente está en constante expansión y creo que nunca termina, ¿no? Yo creo que Lacan tiene un gran acierto cuando juega con la banda de Moebius, ¿no? Al lugar de convertirse en una especie de Ouroboros que se devora a sí misma, dice, no, espérate, porque tiene entrada y tiene salida, es ese recoveco que entra y que aparentemente se oculta, pero que sigue siendo parte de nosotros mismos. Es ese gestáltico self, ¿no? De, a ver, pues lo único que tienes que hacer es darte cuenta, ¿no? De que eres tú mismo el que está produciendo ese universo de posibilidades, ¿no? Pues creo que no nos queda más que agradecerte muchísimo el habernos compartido este día, y pues a nombre de la Coordinación de Psicología de la licenciatura, pues te damos muchísimas gracias por habernos acompañado y pues estamos en contacto y esperemos que no sea la última vez y que en otros momentos pues puedas hacernos el favor de compartirnos y que pues la próxima vez sea presencial para Sí, tener una mayor interacción, ¿no? En esta ocasión, pues se dificultó un poquito por los espacios, pero pues no nos resta más que agradecerte y pues estamos en contacto y muchísimas gracias por todo. pues muchísimas gracias, Juan, muchísimas gracias a todas las participantes y claro que sí, nos vemos en el futuro. Pues nos estamos viendo. Muchísimas gracias. Les agradecemos a todos y particularmente a nuestro ponente del día de hoy. Muchísimas Gracias, gracias. hasta luego. Hasta luego.